Qué bueno es estar reunidos como hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Y cada día que pasa nos estamos pareciendo más. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos ven a su hermano y dice, cada día nos estamos pareciendo más? ¿Ah? Así que, antes de comenzar, yo quiero que usted sepa que la palabra que hoy le voy a compartir, le puse por nombre, ¿a quién nos estamos pareciendo? Amén. Sea motivo de meditación, quizá para otros de preocupación, quizás se está pareciendo a su Padre terrenal y no se está pareciendo a nuestro Padre celestial. Hay un propósito, hay un destino para los que hemos creído y tenemos que alinearnos y afinarnos a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y juntos oremos, pidámosle a Dios dirección. Que este es el día de reposo, este es el día del Señor, es el día en el cual podemos meditar en nuestro caminar y ponernos a cuentas delante de Él. Amén, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas, amado Dios, tu gracia y tu favor nos alcanzaron. Por eso enviaste a tu Hijo amado a pagar, Señor, el precio por nosotros, porque la paga del pecado era la muerte. Y Señor, tú nos perdonaste, nos redimiste y nos das el regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna. En esta nueva vida que hoy gozamos, una vida abundante, una vida plena, que no erremos, que no nos equivoquemos, y si lo hacemos, que nos levantemos, Señor, fortalecidos en ti, porque tú das nuevas fuerzas, aún al que no tiene, Señor, das fuerzas, tú has alcanzado para seguir adelante en el llamado que tú nos hiciste. Señor, hoy nuestro oído esté atento y nuestro corazón dispuesto. Te pido, Señor, que atiendas toda petición, toda oración, todo ruego, toda súplica. Te agradecemos por las sanidades recibidas. Gracias por la llegada de Mateo al hogar de nuestros hermanos Mónica y Omar. Tú, Señor, bendice los hogares con la llegada de los hijos. Gracias te damos. Guárdalo, Señor, que sea un varón conforme a tu corazón. Dale sabiduría a los padres para guiarlo. Y que hoy, Señor, entendamos ese plan maravilloso también para nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya a su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, a partir del verso 18. Específicamente voy a tocar el verso 18. La Escritura dice claramente en el libro de Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿qué dice? Hasta que el día es perfecto. En otra versión dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El Señor también nos dice que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. O sea, constantemente nos habla de crecimiento. Amén. Dígale que está a su lado, hermano, tenemos que seguir creciendo. Si usted llegó al 1,50 m, dele gracias a Dios, porque Dios le va a dar crecimiento espiritual. Amén. Entonces, el propósito de Dios para nosotros espiritualmente es seguir creciendo. No podemos quedarnos en la condición o en la situación en la cual podemos estar en este momento. Yo recuerdo claramente, muchas veces lo he compartido, cómo los discípulos estuvieron esos 3 años con Jesús y se fueron pareciendo físicamente se fueron pareciendo. Caminaban de ciudad en ciudad, caminaban por el desierto, iban al mismo lugar, comían juntos, dormían ahí y se iban pareciendo. Al punto que Judas tuvo que besarlo para que fuera identificado quién era el maestro, quién era el rabí. Pero se parecían físicamente, aún no estaban terminados, no estaban acabados. Y quizás puede llegar un momento en que aquí todos nos parezcamos mucho, pero tenemos que llegar
a lo que dice el Señor que tiene que operar en nuestra vida, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Recuerde que una vez que el Señor se fue, ellos decían: Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Se habían acostumbrado a tener al Señor al lado suyo. ¿Y quién no estaría feliz de tener al Señor a su lado? ¿Cuántos estaríamos felices si Jesús estuviera ahorita a nuestro lado? ¿Qué le diría? No me dejes, quédate conmigo. No, es que tengo que ir a ver allá a Juana, a Doménica. No, después, Señor, quédate conmigo. Y quizás cuando el Señor iba a ascender, los discípulos: Señor, no te vayas. Pero el Señor les dice: les conviene que yo me vaya. Les conviene. Dígale al que está a su lado: te convenía que el Señor se fuera, porque venía la promesa. Les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Consolador. El vocablo que se usaba al comienzo era Paracleto, y según diferentes definiciones se le dice Consolador, otros le llaman Ayudador, otros el que intercede, el que aboga, o sea que es abogado nuestro. ¿A cuántos les gustaría tener a su abogado siempre a su lado para que lo defienda? Eso es lo que hace un abogado: defender ¿a quién? A su cliente. Hermano, usted es cliente del Espíritu Santo. Pero es más que cliente, usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Casa de Dios. Entonces los discípulos decían: Señor, no te vayas. No, les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente ahí quedó la promesa de parte del Señor, sino que les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibimos poder de parte de Dios? Y es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da el poder, las fuerzas necesarias para seguir adelante, para no movernos ya por vista, por las circunstancias, sino que nos comenzamos a mover y a actuar y a obrar de acuerdo a la fe que profesamos. Por eso cuando habla acerca de la fe dice que es como, tiene que ser como un grano de mostaza, no por lo pequeña, sino por lo resistente y lo que es capaz de lograr en el tiempo. De las hortalizas, dice, la más grande de todas. Y esa es la fe que tenemos que tener. Y nuevamente vuelvo a hablar de crecimiento, el grano de mostaza termina siendo la más grande. Y tenemos que seguir creciendo, y eso es lo que tenemos que buscar. Por tanto, más nos conviene a cada uno de nosotros estar seguros que quien guíe y dirija nuestras vidas sea el Espíritu Santo. A veces nos levantamos y no tenemos ganas de hacer nada. ¿A cuánto les ha pasado? Se levanta, abre sus ojos, ya amaneció, y como que el cuerpo le dice: síguete echadito, echadito te ves más bonito. Y como que no le da ganas de hacer nada. Pero el Espíritu Santo le dice: hey, a trabajar. Hey, hay mucho que hacer, hay una tarea que te ha sido encomendada. Porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos deberes sagrados que cumplir, ¿o no? Cada mañana nos levantamos y no hay nada que hacer, o siempre hay algo que hacer. Sí lo hay. Y así que querramos o no, vamos a hacerlo. Pero aún para las cosas que Dios nos encomienda, que son ¿qué cosas? Toda obra buena. Y así nos guste o no, querramos o no, las vamos a tener que hacer si somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso, la palabra de Dios en el libro, en el Salmo 143, verso 10, el salmista le dice así al Señor. Salmo 143, verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno
sin obstáculos. Miren lo que le pide bien. Le pide hacer la voluntad de Dios, pero para eso necesitaba dirección. Muchas veces pretendemos hacer la voluntad de Dios sin dirección, sin conocimiento, sin saber qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada, sino que simplemente estamos buscando qué agradarnos. Recuerde que Moisés fue un hombre que fue tratado de parte de Dios primeramente en el desierto y luego que fue a cumplir la comisión que le fue delegada de liberar al pueblo de Dios. Luego subía al monte y cada vez que tenía un encuentro con el Señor, ¿cómo salía su rostro? Dice que resplandeciente. Iba siendo mudado a un nuevo hombre. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Porque así como Moisés entraba a la presencia de Dios, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos dejamos guiar, Dios mismo está en nosotros y Dios mismo comienza a operar y a transformar. ¿Con qué propósito? De que no volvamos a ser iguales. ¿Cómo lo decimos? Como en la senda de los justos, como la luz de la aurora que va en aumento. Y así tiene que ser nuestra vida, ir en aumento. Por eso el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Recuerdan qué pasó con David cuando quiso traer el arca de la casa de Obed-edom? ¿Cómo lo hizo? Como él quiso. ¿Y qué pasó? Por actuar como él quiso, un hombre inocente murió, Usa, por poner su mano en el arca. Y el arca estaba siendo cargada por bueyes, pero Dios ya había determinado cómo tenía que llevarse el arca. La tenían que trasladar. ¿Quiénes? Los levitas. Por eso es que cuando David escribe, yo digo, aprendió del error. Ya no voy a hacer como quiero. Perdóname, Señor, un hombre, un soldado fiel murió por mi culpa. Por eso hoy te pido, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. La pregunta es, ¿en la vida tenemos obstáculos? ¿Ah? ¿Hay obstáculos en la vida? Sí, pero si le pedimos a Dios, Señor, allana el camino, entonces el Señor puede hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Pero Él también está mirando nuestro corazón, que no se aparte de Él, que nuestra vista no se aparte de Él. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 20 y 21, dice la Escritura, dándole un consejo a la iglesia, le dice, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Orando en quién? En el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Hermanos, mientras estamos aquí, el Señor está en su trono celestial, nos ha dejado el Consolador, nos ha dejado el Ayudador. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir en el Espíritu Santo para que alcancemos y permanezcamos bajo la promesa que nos ha sido dada. ¿Y cuál es esa promesa? De la salvación y la vida eterna. Díganle a su hermano, la salvación y la vida eterna es para nosotros. Pero tenemos que permanecer en Él. No podemos bajar la guardia. Por eso en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, el profeta dice aquí, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Aleluya. A veces pensamos y decimos, ay, no sé por qué soy tan rebelde, no sé por qué soy tan desobediente, no sé por qué me cuesta cumplir la palabra de Dios. Y es que sabes que no te has dado cuenta, pero el Espíritu Santo aún no subió a bordo de tu vida, aún no le ha dado el lugar que le corresponde.
si vives una vida de desobediencia, si vives una vida haciendo tu voluntad sin agradar o buscar agradar el corazón de Dios, no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Asegúrate que Él sea quien tome las riendas de tu vida. Asegúrate que Él sea el que te alinee los pensamientos para no errar, para no equivocarte. Por eso el profeta le decía: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Él estaba hablando de parte de Dios. La única manera de obedecer la palabra de Dios es teniendo al Espíritu de Dios en nosotros. Amén, iglesia. Porque Él nos va a hacer redarguir de pecado. Porque Él nos va a hacer prevenir aquellas cosas que no están bien que hagamos. Durante mucho tiempo antes de conocer a Cristo vivimos haciendo nuestra voluntad, vivíamos apartados de Dios, de sus mandamientos. Decíamos creer en Dios, pero no le conocíamos. Es imposible tratar de parecerse a Dios si aún no le conocemos. Por eso los ateos dicen: no creer en Dios. ¿Cómo van a creer en algo que no conocen? Es difícil. Pero el día que conozcan, ese día van a creer como nosotros le conocemos. Por eso creemos. Amén, iglesia. Yo creo, por eso le conozco. Y porque le conozco, yo creo en Él. Esto tiene que afirmar nuestra fe para vivir una vida de obediencia. ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no buscar? ¿Cómo no pedir si tenemos un Padre que es bueno? Y es bueno en gran manera. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, y esto tiene que animarnos a agradar el corazón del Padre. Esto tiene que animarnos a estar seguros que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Porque qué bueno es saber cómo es Dios. Lucas 11:13 dice la palabra de Dios: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Yo le pido que cierre sus ojos un momento. Vamos a pedirle esto a Dios, ¿sí? Creo que este es el momento de pedirle. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos, Señor, en la promesa de tu Espíritu. Y creemos que tú lo has enviado para ayudarnos, para consolar, para instruir, para enseñar, para redarguir de pecado, para que sea quien nos guíe y nos dirija hacia ti, amado Dios. Por eso hoy clamamos a ti. Espíritu Santo, obra en nosotros. Perdónanos si te hemos contristado. Guíanos, dirígenos en esta hora. Y que nuestro oído esté atento a tu voz siempre. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, dice que después de haber orado, miren, Hechos 4:31, después de haber orado, ocurrió algo. Tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Una señal de que usted está lleno del Espíritu Santo es que va a declarar con denuedo el Evangelio, la palabra de Dios. Va a hablar de ese Padre amado, del Dios Todopoderoso que lo sacó de las tinieblas y lo trasladó a su reino de luz admirable. No nos vamos a quedar callados. ¿Cuántas veces usted está orgulloso por algo que logró, por un trabajo, por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, y lo publica en las redes y mira que me fui a tal lugar? ¿Cuánto más podemos declarar cómo es nuestro Dios de bueno? Y que su misericordia alcanzó a toda la humanidad. El otro día con los líderes les hablaba cómo opera la misericordia de Dios. ¿Saben cómo opera? Que no le pide requisito alguno a nadie. No importa tú cómo te encuentres, cuál sea tu condición, si estás haciendo bien o mal, así es la misericordia de Dios, que nos alcanza aún sin merecerlo.
¿Cómo no hablar de ese Dios? ¿Cómo quedarnos callados y no declarar sus bondades, sus virtudes, sus maravillas, sus prodigios a lo largo de los años? Y que su misericordia es para siempre. Amén, iglesia. Porque en su misericordia aún alcanzamos redención. Porque aún habiendo sido redimidos, nos seguimos equivocando. Pero en la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y por eso tenemos que estar agradecidos, iglesia. Aleluya. Y dice que estaban reunidos todos en el templo, y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Cuántos quieren ocasionar un temblor aquí en la nación? ¿Ah? ¿Podemos hacerlo? Sí, si lo pedimos de corazón. Dice que cuando la tierra tiembla es sinónimo de visitación de parte de Dios. Por eso es que todo el mundo, cuando la tierra tiembla, ay, Diosito, sálvame. Ahí sí se acuerdan de Dios. Pero que tiemble por fruto de la oración de los santos, de los justos, que claman que sane esta tierra, que venga y opere, que haga milagros, y que la gente se convierta a Él, que se arrepientan de todo su corazón. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 16, habla que somos nosotros para el Espíritu Santo. ¿Qué eres tú para el Espíritu Santo? Y les dice a la iglesia: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Hey, dígale que está a su lado: hey, hermano, eres templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Sabes eso? Por eso dice: quítense de vosotros. ¿Qué cosa dice? Toda malicia. ¿Qué más? Vamos, dígalo. Todo chisme, todo robo, todo pecado. Quítense de vosotros. Quítense. ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti y en mí? Tenemos que tomar conciencia. ¿Para qué? Para que antes de que se abra nuestra boca, asegurémonos que salga toda palabra digna de honra. Si hay virtud, en eso tenemos que hablar, porque eso es lo que estamos pensando. Pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Por eso hay señales, signos, dones, frutos del Espíritu Santo. Don de milagros, don de ciencia, don de sanidades, don de lenguas, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Pero también habla de frutos que van a ser notorios: amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Benigni, me quedé ahí. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto tiene que ser una señal en nuestra vida. ¿A cuánto nos faltan todavía que se manifiesten en su totalidad los frutos del Espíritu Santo? Levante la mano. Arrepiéntense. Todos nos falta. A todos nos falta. Qué bueno, esta vez sí han sido valientes. Antes no levantaban la mano, sino levantaban primero. Qué bueno. Gracias, Espíritu Santo. Le estás hablando a la iglesia. En Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hermanos, si tenemos que crecer, si vamos a tener que parecernos a alguien, tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo se esté manifestando en nuestra vida, porque la obra es Él quien la va a hacer. No es el hombre, no es el pastor, no es el líder, no es tu esposo, no es tu esposa. No. Quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Por tanto, asegúrate que dentro tuyo Él sea quien esté dirigiendo tu vida. Amén, iglesia. Romanos capítulo 5, verso 5. Ahora el apóstol Pablo en Roma le dice a la iglesia: y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que el mismo amor revelado para cada uno de nosotros, quien nos lo muestra en su totalidad, es el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando viene la tristeza y te agobia y te aflige y no te permite ver, dale lugar al Espíritu Santo para que te revele, para que te muestre cuán grande amor Dios nos ha dado, que entregó a su Hijo amado por amor a todos nosotros. El que no escatimó nada, el que no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó de sí mismo. El Espíritu Santo te va a revelar la persona de Cristo al Padre. Esa es la obra del Espíritu, porque quiere que camines por fe, por convicción, que te levantes y que sigas adelante. El ángel se le tuvo que aparecer a Gedeón porque ni él se la creía. Se veía pequeño, de la tribu más pequeña de Manasés, pero el ángel le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Qué crees que te va a decir el Espíritu Santo? ¿Qué crees que te va a decir el Espíritu Santo? Hijo de Dios, levántate, seca tus lágrimas y cree, confía que Dios hará. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través del Espíritu? Nos ha redarguido, ha evitado que nuestro pie caiga en resbaladero, o si caímos, nos levantó en el nombre de Jesús. No podemos perder esa comunión, porque manteniendo esa comunión estrecha es que nosotros vamos a poder seguir avanzando y creciendo. Amén. Nuestra meta, ¿cuál es? Seguir creciendo. Dígale que está a su lado: hermano, tenemos que seguir creciendo. Y el crecimiento se va a dar a través del conocimiento y del conocer la palabra de Dios. La Escritura dice: y Él te recordará. ¿Qué te va a recordar? ¿La prédica del domingo? ¿O qué te va a recordar? Lo que leíste en la mañana, lo que leíste en la tarde, lo que leíste en la noche. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No puede pasar un día, iglesia. Yo los animo, no digo exhorto, que los exhorte el Espíritu Santo, le dejo el trabajo a él, pero yo los animo a que todos los días, no deje pasar un día sin leer las Escrituras, la palabra de Dios, meditar en ella. Que sea Dios mismo hablándole a través de algún pasaje que usted está leyendo y le muestre qué es lo que quiere para usted. En Efesios capítulo 4, verso 30, nuevamente el apóstol Pablo hace esta recomendación. Por eso Pablo decía con certeza: ¿quién se le apareció en el camino a Damasco? Fue Jesús. ¿Pero quién culminó la obra en el apóstol Pablo? El Espíritu Santo. Amén. Jesús mismo le salió al encuentro porque sabía: este hombre me sirve. Es un tremendo este hombre. Yo no sé cuántos han sido tremendos en el mundo, pero también vas a ser tremendo para Dios. Tremendo instrumento de poder, de gloria para Dios. Entonces, el Espíritu Santo fue quien terminó la obra en el apóstol Pablo. Y en Efesios capítulo 4, verso 30, el apóstol le dice a la iglesia: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La Escritura menciona de las arras del Espíritu. Es el adelanto. No sé cuántos en alguna ocasión han comprado un bien y dieron un adelanto por lo que querían adquirir. ¿Alguien hizo eso? ¿Sí? Bueno, cuando usted da un adelanto, un anticipo, ¿no? Y después ya tiene la paga completa, luego viene, hace el pago completo y se lleva lo que ha separado. ¿Amén? Muy bien, nosotros hemos sido separados para Dios. Amén. ¿Y cuál es el anticipo que recibimos?
el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué dice? Para el día de la redención. O sea que cuando venga el día del Señor, asegurémonos que tengamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso vuelvo a preguntar hoy día: ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A quién deseamos parecernos? Proverbio decía: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es pleno. Y la única manera de resplandecer es asegurarnos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, esté transformando, esté guiando nuestros pensamientos y cada decisión que tomemos, buscando siempre agradar el corazón de Dios y vivir en obediencia a su palabra. Hermanos, es tiempo de corregir lo deficiente, si es que usted estuvo haciendo algo malo. Es tiempo de trabajar en la obra de Dios, ¿no? En la viña del Señor. El Señor no llamó a ningún desocupado. El Señor llamó siempre a gente ocupada. De tal manera que aquel que ponga como excusa el trabajo o la empresa o otra cosa y no hacer el trabajo que Dios le pide que haga, hermano, aún es tiempo, corrija eso, porque hemos sido llamados para toda buena obra. Y uno de los encargos que Dios le dio a sus discípulos en Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay trabajo por hacer, iglesia. Hay trabajo. Que no nos agarre desprevenidos, que no nos agarre debilitados, que no nos agarre sin identidad. Asegurémonos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y que nos guíe siempre a agradar el corazón de Dios. Hoy día vamos a compartir la cena del Señor. Pero ¿qué cena compartiríamos si el Espíritu Santo no es quien nos revela a Cristo mismo? ¿Qué cena compartiríamos si no estamos buscando agradar el corazón de Dios? Porque el encargo fue este: y hagan esto siempre en memoria mía. Y la mejor manera de recordarlo es haciendo su voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacéis la voluntad del Padre. ¿Cuántos aquí nos declaramos amigos de Dios? Yo soy amigo de Dios y hoy voy a cumplir este mandato. Por eso cada día quiero parecerme más a Él. Cada día busquemos parecernos más a Él. El varón perfecto, el que nos dio a conocer al Padre, el que se reveló a los hombres por amor a todos nosotros. Vamos a orar.